Señor, tú has sido bueno al dejarnos tu palabra, al dejarnos tu voluntad escrita, no solo como una información, sino como esa herramienta que está viva, ese martillo que puede quebrantar la roca, que puede atravesar, Señor, esa espada que puede atravesar nuestra alma. Tu palabra es agua, tu palabra es, Señor, esto que puede transformarnos. Ayúdanos, enséñanos y que sea para tu gloria este tiempo si nosotros somos transformados. Por Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Capítulo 18. Y vamos a poner nuestra imagen de nuestro cuadro de reyes que hemos estado viendo ya desde hace algunas semanas. Te repito, este cuadro está en mi blog, lo puedes encontrar en ibertcruz.blogspot.com en la sección estudios bíblicos, me parece. Ahí están los cuadros que hemos estado usando y eh, vamos al que sigue, ¿no? El cuadro que sigue y el que sigue y el que sigue y el que sigue. Y ahí estamos. Estamos en... La semana pasada vimos el final del Reino del Norte. En el capítulo que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver un pequeño recuento. Todavía el autor se regresa en el tiempo un poquitito para contarnos, porque lo que vimos la semana pasada estaba enfocado en el Reino del Norte. Oseas es el último rey del Reino del Norte, mientras que Acaz no es el último, pero sí es un rey terrible, un rey espantoso. Ahora, en ese estamos. Oseas está como rey, porque te repito, nos regresamos en el tiempo un poquitito, entonces todavía el reino del norte existe los primeros versículos y Acaz está gobernando, va a dejar de gobernar en este momento. Entonces vamos al texto bíblico, dice capítulo 18, versículo 1. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Entonces viene un nuevo rey en el sur y es Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, perdón, Acaz dije, no, Ezequías, hijo de Acaz. Acaz es un rey perverso, comienza a reinar Ezequías. Y dice que comenzó a reinar de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. Va a ser un buen tiempo su reinado. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Y dice el verso 3, hijo, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y ya extrañábamos que alguien haga lo recto. Y él no solo hizo lo recto, fíjate qué es lo que dice después. No solo hizo lo recto, sino conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Evidentemente David no es su padre, ¿no? Su padre es Acaz, un rey perverso, pero viene de la línea de David. Este rey es por fin uno que puede de alguna manera equiparar su gobierno como el que fue de David. Recuerda que el reino de David no fue bueno porque sus números en economía estuvieron bien o porque sus conquistas en la guerra fueron cuantiosas. Se compara el reino de David por su corazón sensible a la voluntad de Dios. David no fue perfecto, de ninguna manera, fue pecador, pero cada que Dios lo exhortó, él nunca puso excusas, nunca dijo, no, pero lo que pasa es que nada, siempre que fue exhortado dijo, pequé contra Jehová. Y entonces tenemos aquí un ejemplo de alguien que es semejante a él. Versículo 4 nos va a decir por qué es semejante a él o qué cosas, ese corazón, qué cosas le movió a hacer. Dice el verso 4, él quitó los altares altos. ¿Te acuerdas que una y otra vez veíamos que el rey eh, hizo todo bien, pero no quitó los altares altos, que eran lugares probablemente a las afueras, ¿no? Lugares altos, por altar viene de eso, es un lugar alto. Algunos piensan que eran algunas elevaciones, algunas pequeñas colinas, algunas pequeñas montículos donde tenían algunos tendrían un templo para ídolos paganos, un altar para ídolos paganos. Otros a lo mejor no era para ídolos paganos, era para Jehová. ¿Te acuerdas que había este problema que querían adorar a Dios pero a su manera, en sus propios lugares, aunque Dios había establecido cómo hacerlo? Ellos decían, pues ya, yo lo hago a mi manera, yo creo en Dios, pero lo hago a mi manera. Y por fin aquí dice que Ezequías, en versículo 4, número 1, quitó los lugares altos.
Ahora el único lugar de adoración es el templo en Jerusalén. Además de eso, dice, quebró las imágenes. Había en estos lugares altos, algunos tenían ídolos, los rompió. Luego dice, cortó los símbolos de Acera. Acera era otra diosa, una diosa de la fertilidad que estaba asociada con ritos que eran pues ritos carnales, eróticos, y quebrantó todo eso. Versículo 4 dice, por último, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. Eh, Nehustán quiere decir cosa de bronce. Esta serpiente, si tú lo recuerdas en Números, léelo en tu casa, pero en Números, en el capítulo 20, si mal no recuerdo, eh, aparece este momento en el que hay pecado en el pueblo, y, y es casi al final, el pueblo ya ha comido maná, ya ha visto las manos de Dios, o sea, ya es una nueva generación, y este pueblo cae en pecado, y entonces Dios envía serpientes venenosas y los picaban. Y Moisés ruega a Dios por el pueblo, y Dios le dice a Moisés, haz una serpiente de bronce. Lo cual es extraño porque en la Biblia una serpiente siempre está relacionado con el pecado. Desde Satanás hablando como serpiente a Eva, hasta el final en Apocalipsis, Satanás es presentado como la serpiente antigua. Siempre la serpiente ha tenido este símbolo de pecado. ¿Por qué Dios pide que hagan una serpiente de bronce? El bronce en la Biblia representa juicio. Y lo más curioso es que esta serpiente tiene que estar en el medio del campamento. Ten en cuenta que son alrededor de 6 millones de judíos. O sea, el campamento no es una cosa de 100 metros así a la redonda. No, es un lugar muy grande. Es muy grande. Y esta asta va a estar en el centro. Y cuando te picaba una serpiente, lo que tenías que hacer era ir hasta donde estaba la serpiente, ¿no? Te picaba una serpiente en tu casa, que estás, ponte a 2 kilómetros de la serpiente esta de bronce, y tienes que ir hasta la serpiente de bronce y mirarla. Ahora, no es que los ojos de la serpiente tenían un cuarzo místico, que cuando el rayo de sol pasaba por el ojo de la serpiente salía un rayo y entonces no había nada de eso, era de bronce nada más, pero el asunto era fe. Tenías que creer, o sea, te picó una serpiente, ¿cuál es la solución? Tienes que ir al centro del campamento y mirar la serpiente. Ay, no me digas eso, ¿por qué no mejor no me das una medicina, haz algo, no sé, desángrame, algo para que... No, la solución es muy sencilla, pero tienes que creerla. Tienes que creer que vas a llegar arrastrándote aunque sea, pero tienes que llegar hasta el centro del campamento y ver la serpiente. ¿Qué más? Pero llego allá y ¿qué tengo que hacer? Nada más ver. Pero nada más no tengo que hacer nada, solo tienes que ver. Y entonces era sanado. Y esa escena está ahí en el Antiguo Testamento y no tiene en realidad mucha lógica. Parece que es como una historia extraña, hasta diríamos fantasiosa, sin mucho propósito, como una anécdota nada más, hasta Juan capítulo 3. En Juan capítulo 3, y esto es maravilloso porque nos muestra que realmente Dios escribió la Biblia y Dios la escribe desde una esfera superior al tiempo. Él no está él no ve las cosas como nosotros de manera lineal. Él ve el futuro y ve el presente y ve el pasado todo en un instante. Entonces, mucho tiempo después, Jesús aparece con Nicodemo, Juan capítulo 3, y le dice que él, Jesús, va a tener que ser levantado como la serpiente que Moisés hizo en el desierto. Y él, cuando sea levantado, atraerá a sí mismo a todos. Y hace referencia a la cruz. Y entonces la imagen se vuelve aún más extraña, porque Jesús se está comparando con una serpiente. ¿Por qué? Bueno, Pablo nos explica que al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y ahora sí, todos, de alguna manera, permíteme decirlo de esta manera, estamos picados por la serpiente del pecado. El pecado
nos ha picado, ¿no? La serpiente nos ha mordido, nos ha envenenado y somos pecadores. Y hay una sola forma de salir de este gran dolor. ¿Qué tienes que hacer? Tener fe. Ir hasta la cruz donde está Jesús hecho pecado, donde Él fue hecho pecado para pagar por nuestros pecados. Ir hasta la cruz. ¿Y qué tengo que hacer? Nada. Solo tener fe, creer y mirar. Entonces, esa historia es real y Jesús la toma para explicar el simbolismo. Y ahora lo que estamos viendo es que esa serpiente, como era, permíteme, entre comillas, decir, era milagrosa porque sanaba a todos los que la miraban, se convirtió en un ídolo. Era algo que Dios había usado para traer al pueblo una bendición, ser sanado de una serpiente. Era algo que Dios quería usar para traer un simbolismo perfecto que Jesús explicaría después, pero ellos lo tomaron como un ídolo. Y ahora tenían ahí el palo de serpiente y le ponían incienso. Y lo que hace Ezequías es decir, esto es pura religiosidad. Por 800 años más o menos el pueblo ha estado prendiéndole incienso a una cosa de bronce. Nehustan quiere decir eso, cosa de bronce. Y Ezequías dice, a ver, esto es una cosa de bronce. Y ¡paf! La rompe. Ahora, ¿eso tenía valor? Claro, tenía un valor arqueológico, tenía un valor histórico, pero su valor histórico y arqueológico estaba estorbando en la salud espiritual del pueblo. Entonces lo que hace es romper eso para que no sigan en idolatría. El día de hoy, como cristianos, podemos caer en el mismo error. Tomar cosas que Dios trajo para bendición nuestra y convertirlas en un ídolo. Tu esposa o tu esposo puede convertirse en tu ídolo. Tus hijos pueden convertirse en tu ídolo. Y no quiere decir que los tienes que destrozar y romper. No, tienes que volver tus ojos al Señor. El Señor te dio tu esposa, tu esposo, tu trabajo, tus posesiones, a lo mejor tu coche es tu ídolo. Todo eso te lo dio Dios para que lo disfrutes, para que te deleites, para que veas cuánto te ama Dios. No pongas tus ojos en eso como un ídolo. Regresa tus ojos al Señor. Regresa tus ojos a aquel que te bendijo. La serpiente tenía ese objetivo, poder explicarnos cómo Jesús es el Señor de todo y el que nos puede traer la bendición de la salvación. Y Ezequías lo entendió. Versículo 5. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Nada de serpientes o de altares o de ídolos, nada. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Me encanta este rey. Dice, fue el mejor, no hubo ni antes ni después. No lo he puesto todavía en un cuadro, esta semana lo hago y le vamos a poner 2 palomitas, ¿no? Ya que hemos puesto 2 taches en los que son malísimos, en él vamos a poner 2 palomitas porque es doblemente bueno. ¿Por qué? Dice el verso 6, porque siguió a Jehová y no se apartó de él. Ojo, no quiere decir que fue perfecto. Hoy vamos a ver un poco errores que cometió. Siguió a Jehová y no se apartó de él, no quiere decir que nunca cometió errores, simplemente que siguió y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria. ¿Te acuerdas? Su padre, Acaz, había hecho un pacto, esto está en el capítulo 16, su padre había hecho un pacto con Asiria, porque si quieres vamos al capítulo 16, versículo 7. Acaz dice, entonces Acaz, cuando Resín, rey de Siria, y Peca de Israel del norte vienen a atacarle, Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo, soy tu siervo y tu hijo, sube, defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel que se han levantado contra mí, y le manda dinero, y después de que el Tiglat-Pileser ataca y lo libra de esto, el mismo rey Acaz va a Damasco y encuentra un altar y lo copia en Jerusalén. ¿Te acuerdas todo esto? Que había hecho esto, yo soy tu siervo, yo soy tu hijo. Bueno, Ezequías, el hijo de Acaz, dice, Nel.
Nosotros no somos tus siervos, nosotros no somos tus hijos. Nosotros servimos al Dios verdadero, al único Dios verdadero. Entonces se rebela contra el rey de Asiria y no lo sirvió. Por supuesto, eso va a traer consecuencias. Versículo 8. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Es decir, su territorio lo siguió expandiendo incluso hacia el sur, hacia el mar Mediterráneo, donde están los filisteos. Expandió todo. Fue un rey que prosperó mucho. Y eso es solo lo que nos cuenta el capítulo 18. Si me acompañas tantito a Segunda de Crónicas 29, Segunda de Crónicas capítulo 29, te voy a leer algo que sucede, que es que él hizo y que el escritor de Reyes no registra. Vamos a leer una porción un poquito grande del capítulo 29, versículo 3. En el primer año de su reinado, estamos hablando de Ezequías, en el mes primero abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. El templo estaba destruido. Dice, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Había dentro del templo todo tipo de ídolos y cosas y basura. Acuérdate que el rey Acaz se hizo traer otro altar que copió de Damasco, como que hizo un desastre y Ezequías está limpiando todo. Verso 6. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico, apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y aquí nuestros padres han caído a espada, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros. Le está hablando a los sacerdotes, ¿no? Ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Está restaurando el sistema religioso, los sacerdotes, los levitas. Es tiempo de hacer las cosas bien. Bríncate al versículo 18, ahí en 2 de Crónicas 29. Verso 18 dice, entonces, después de que empiezan a, a ordenarse, ponen los sacerdotes y arreglan todo, entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron, ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto, todos sus instrumentos, la mesa de la proposición con todos sus utensilios, asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba, y aquí están delante del altar. Y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová, y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos, 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario de Jehová, y etcétera, etcétera. Te dice que pusieron todos los sacerdotes empezaron a sacrificar, presentaron los sacrificios, los holocaustos. Bríncate al verso 25, mira qué cosa más hizo en verso 25 de ahí del capítulo 29. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios, arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Restauró la alabanza, los músicos, los levitas, les dio sus instrumentos y empezaron a tocar y empezaron a cantar. Bríncate al verso 31. Le dijeron que ya estamos listos, y Ezequías les dice, vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová, verso 31, acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, ahí está todo el pueblo, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos, y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación 70 bueyes, 100 carneros, 200 corderos, todo para el holocausto de Jehová. Las ofrendas fueron 700 bueyes, 3000 ovejas. Imagínate cómo fue eso. Mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos. Sus hermanos levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra.
hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Así pues hubo abundancia de holocaustos con grosura de las ofrendas de paz, libaciones para cada holocausto, y quedó restablecido el servicio en la casa de Jehová, y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado al pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Y no solo eso, ahora solo te lo voy a platicar, pero en el capítulo 30 eh, dice, hay que celebrar la Pascua. No se ha celebrado la Pascua en quién sabe cuánto tiempo, y hace una convocación y le dicen los del pueblo, oye, la Pascua se tiene que celebrar el 14 del mes primero, y ellos ya están en el mes primero, no va a dar tiempo, porque la gente no está santificada. La gente no ha estado adorando otros ídolos, ha estado haciendo otras cosas, no le ha dado tiempo de santificarse, ni los sacerdotes estaban santificados, no va a ser posible. Y entonces Ezequías dice, pues vamos a hacerlo en el mes segundo, pero vamos a hacerlo. O sea, llevamos tantos años, no lo estamos haciendo en la fecha correcta, sino un mes después, pero vamos a hacerlo. Necesitamos recordar que Dios nos sacó de Egipto. Y entonces salen los emisarios a todo el pueblo. Incluso van emisarios hasta el reino del norte. Acuérdate que cuando él entra todavía está unos años más Oseas en el reino del norte. Tiene emisarios que van al reino del norte a decirles, vengan a la Pascua en Jerusalén. Vamos a hacer una Pascua como tiene que hacerse. Vamos a celebrar a Dios. Y celebra una Pascua que dura una semana. Encuentra gente que se burlaba. ¡Ja! ¿Van a hacer Pascua? Ay, qué cosa. No puede ser. Se burlaban. Y Ezequías dice, no importa, no le hace. Celebran la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, una semana entera de fiesta. Ese era Ezequías. ¿Ok? Regresa a 2 Reyes 18, por favor. Verso 9. Entonces ya sabemos un poco cómo era Ezequías, ¿no? Por eso se rebela contra Asiria y dice, no voy a pagar, no voy a estar sujeto a un hombre idólatra. Ya tiramos su altar, el altar que trajeron, ya lo tiramos, ¿no? Verso 13. No, perdón, verso 9. En el 4.º año del rey Ezequías, ya han pasado 4 años de esto, que era el año 7.º de Oseas, el rey del norte, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria, y la sitió. Y la tomaron al cabo de 3 años. En el año 6.º de Ezequías, el cual era el año 9.º de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Eso lo vimos con detalle la semana pasada. El reino del norte cae. Cae porque Salmanasar, el hijo de Tiglat-Pileser, toma todo el reino del norte, y ahora van a todo lo que era el reino de Israel o reino del norte, ahora se va a llamar Samaria. Toda esa zona se va a llamar la provincia de Samaria. Y ya sabemos, versículo 11, el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y los puso en Jalá, en Jabor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Ya vimos cómo fueron deportados, verso 12, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto, y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. ¿Por qué pone todo esto nuevamente en el capítulo 18? Yo creo que el objetivo es que el escritor quiere hacernos, quiere recordarnos que la nación de el reino del sur supo esto y debió haber aprendido, debió haberse dado cuenta, ese es el destino si nos apartamos del Señor. Ezequías está haciendo una gran tarea, pero Ezequías no es eterno. Y lo que va a venir después es terrible. Al final, el reino del sur no va a aprender la lección que tuvo que haber aprendido con el reino del norte. Verso 13. A los 14 años del rey Ezequías, han pasado 10 años de que desde la invasión hacia el reino del norte, ¿no? En el verso 9 dice que fue el 4.º año del rey Ezequías, han pasado 10 años. En el año 14 del rey Ezequías subió Sennacherib. Sennacherib es el siguiente rey después de Salmanasar y después de Sargón. Subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá, y las tomó.
Entonces, Sennacherib empieza a tomar ciudad por ciudad. Es como que nosotros, digamos, en Querétaro o en el centro, de pronto empiezas a notar que hay un enemigo que está entrando, ¿no? Ya tomó Tijuana, y ya tomó Reynosa, y ya tomó Monterrey, y ya tomó Guadalajara. Entonces ya como que se va acercando, o del otro lado, ¿no? Está entrando por Veracruz, ya llegó a Puebla, ya está, hace como que va avanzando, va avanzando, va avanzando. Y eso es lo que está viendo Ezequías. El rey está viendo que todas las ciudades están cayendo bajo el dominio asirio. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis. Laquis había sido una ciudad también ahí cercana, una ciudad muy importante. De esta hablaremos, yo creo, la próxima semana. Estaba en Laquis y le dice: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Básicamente le está diciendo: la regué. Yo debía haberte pagado como lo hizo mi padre, de haber mantenido la alianza. Haré lo que tú me digas. ¿Te acuerdas que te dije que Ezequías no era perfecto? Y digo, no sé cómo hubiéramos reaccionado nosotros. Ten en cuenta eso. El enemigo se está acercando y él sabe cuánto pecado ha habido en la nación. A lo mejor él está pensando: no hay manera, o sea, ya fue demasiado tarde. Todo lo que yo quise hacer no va a alcanzar. Dios nos va a entregar al enemigo. Y entonces, pues en su desesperación dice: pues, a ver, un emisario, va y dile que lo siento mucho, que no debía haberme revelado. Versículo 14. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata. Es difícil hacer los cálculos, pero 300 talentos más o menos se pueden calcular como 9.900 kilogramos de plata. Bacon, este comentarista, hace un cálculo, dice $600,000 más o menos. Por supuesto, no hay manera de hacer un cálculo ni siquiera medianamente confiable, más o menos, pero la cuestión es que es muchísimo dinero lo que paga, porque eso es lo de plata. Y 30 talentos de oro. Bacon dice unos 990 kilos de oro, y él pone unos $900,000. Entonces es muchísimo dinero que paga este rey, eh, para que el rey de Asiria, para que Sennacherib no lo invada. Pero es un error, porque ah, rendirte ante el enemigo nunca va a traer paz. A lo mejor es como que alguien que tiene un alcohólico y está, necesito, y tiene este síndrome de abstinencia, y dices: ¿sabes qué? Voy a tomar una. Y toma una, se relaja, ya no está de malas, ya no le grita a su esposa, ya no le grita a sus hijos, pero en realidad ¿fue bueno? Por supuesto que no. ¿Qué es lo que va a pasar? Eso puede abrir la puerta y nuevamente desatar una ola de alcoholismo. Y nunca rendirse ante la tentación o ante el pecado va a ser una buena idea. Y Ezequías lo hizo. ¿Y no te encanta que Dios no lo desecha por eso? Porque cuántas veces tú y yo hemos cedido a la tentación, muy al estilo. Rasputín era un monje ruso que tenía una doctrina extraña. Se supone que era medio cristiano, pero este Rasputín decía que uno debería aguantar la tentación hasta donde sea posible. Pero luego uno tendría que, cuando ya no es posible, uno tiene que entregarse por completo a los placeres carnales, para que de esa manera se sacie esa sed, y entonces, después de haber saciado esa sed, ya puedo volver a vivir en santidad un buen rato, hasta que otra vez, pues no, se calienta el agua, ya empieza a hervir y otra vez ya necesito. Eso no es lo que Dios dice. Dios pide que nos arrepintamos, no que nos desahoguemos de nuestro pecado, sino que nos arrepintamos. Pero Ezequías se equivoca. Versículo 15. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová, en los tesoros de la casa real.
Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová, de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Oh, ¿ahora qué pasa? Que ya no tiene nada. O sea, el oro no se cultiva. Todo lo que tenía de valor ya lo entregó, ya no tiene nada. Y el rey de Asiria ahora es muchísimo más rico y más poderoso. Y eso pasa cuando tú le das al pecado lo que quiere. Tantito para calmarme. No, no se apaga el fuego con gasolina. No se apaga el fuego alimentando el fuego. ¿Qué va a suceder? Pues sin ser profeta, tú ya sabes qué va a pasar. Verso 17. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rapsaris y al Rapsaces con un gran ejército. Algunos calculan unos 12 años después. Han pasado 12 años y envía al Tartán, al Rapsaris y al Rapsaces. ¿Qué es eso? Pues, no sé, pero suena feo que te envíen al Tartán, ¿no? Te estoy enviando al Rapsaces, pues suena feo. Eran títulos, o sea, no son nombres de personas, son títulos, algo así como el, el virrey, el, el general, ¿no? El comandante en jefe, es una cosa así, son títulos de autoridades. Entonces no va el rey de Asiria, envía al Tartán, al Rapsaris y al Rapsaces con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén. Y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. El acueducto es por donde se alimentaba de agua a la ciudad. Y ahí se paran, ¿por qué? Porque lo que quieren hacer es sitiar la ciudad. Y lo primero que hacían al sitiar la ciudad es cortar el suministro de agua. Encierran la ciudad, cortan el suministro de agua, y el objetivo es ahorcar la ciudad para que se rindan o mueran. Entonces llamaron luego al rey, pero el rey no sale. Salió a ellos Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller. Entonces va una comitiva, porque vienen este ejército, los mandan a llamar, envían una comitiva también, ahí cerca donde está el muro de la ciudad salen. El muro, acuérdate, no es una pared. El muro es una construcción grande. Entonces desde arriba del muro, ahí se paran los emisarios de Israel. Abajo está el Tartán, el Rapsaris y el Rapsaces con todo su ejército. Verso 19. Y les dijo el Rapsaces: decida ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria. Este es el mensaje de Asiria para Ezequías. ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo, una estrategia, ¿no? Tú te estás diciendo, tengo una estrategia, tengo un plan y fuerzas para la guerra. Mas, ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? Para empezar, no se había rebelado, todo lo contrario, había cedido. Pero quiere más. Y ahora te has rebelado contra mí. ¿En quién estás confiando? Le pregunta, verso 21. He aquí que confías en ese báculo de caña cascada en Egipto. Egipto era la otra gran potencia que estaba surgiendo. Hasta ese entonces ya habían algunos reinos poderosos, pero no había un imperio. El imperio asirio es el primero que se está levantando y que ahora sí se puede constituir en un gran imperio. Y prometo que para la próxima semana pongo un mapa, pero Asiria viene del norte y Egipto está en el sur. Lo lógico era que Israel, que Judá, que el rey Ezequías, lo lógico, humanamente hablando, sería que en verdad hubiera enviado un emisario a Egipto para que Egipto envíe tropas, que era el otro reino poderoso, y entonces ceder, digamos, hacerte siervo de Egipto en vez de siervo de Siria, pero que entonces Egipto suba y derrote a Siria. Eso era lo lógico y eso es lo que está pensando el rey de Asiria que hicieron. Y le dice, ¿estás confiando en Egipto? Egipto dice, versículo 21, es como es un báculo de caña cascada.
Es como un bastón, pero de una caña cascada. Es una caña que ya está rota, ¿no? No está partida en dos pedazos, pero ya está rota. De tal manera que dices que si te apoyas, verso 21, si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. O sea, lo que te está apoyando es lo que te va a lastimar. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de ese altar adoraréis en Jerusalén? Entonces más o menos entendían y sabían lo que había pasado. Efectivamente, Ezequías había quitado todos los altares y ahora había dicho solamente van a adorar en el templo, no en ningún otro lado. Pero no era su capricho, Dios lo había establecido de esa manera. Por supuesto no lo entienden, no lo entiende nadie. Y lo que le están diciendo es, ¿también ustedes están confiando en Jehová? Pero si Ezequías también va contra Jehová y quitó todos sus altares, ninguno de ustedes puede adorar, tiene que adorar donde Ezequías dice. Está hablándole al pueblo como diciéndoles, su rey, número uno, se quiere apoyar en Egipto, que es una caña cascada, y se quiere apoyar en Jehová, pero no les deja apoyarse en Jehová porque él ha quitado todos sus altares. ¿Sabes que una de las estrategias que va a tomar Satanás es hacerte creer que la voluntad de Dios es la voluntad de alguien más? Y lo vemos como hijos, lo hemos experimentado. Cuando tus papás te dicen, no hagas esto, tú piensas, me están limitando, no me quieren, me están poniendo trabas, no entienden mi vida, mi deseo, mi anhelo, y no vemos, Satanás distorsiona. Cuando Dios dice solo van a adorar en Jerusalén, también está poniendo una imagen. Hay un solo camino al Padre, un solo lugar de adoración, uno solo a través del cual tenemos acceso a Dios. Pero todo eso lo toma Satanás como como una excusa para provocar la rebelión. Y eso está buscando en el pueblo, que la gente se rebele contra su rey. Versículo 23. Ahora pues, yo te ruego que des rehenes a mi señor el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos, si tú puedes dar jinetes para ellos. Esto es muy burlón, ¿no? Lo que le dices, a ver, mándame 200 personas, yo te voy a dar jinetes porque no debes tener ni caballos ni guerreros. Entonces, si tú puedes conseguir 200 hombres, porque lo que yo veo es que ahí dentro de Jerusalén, de todos los hombres que hay no se hace uno. Son todos unos cobardes. Entonces yo va a ver si encuentras jinetes. Verso 24. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor? O sea, tengo aquí todo el ejército. Pero no, tú pelea contra uno, con el menor de los siervos, con el más chiquito, con el más insignificante. Ni con ese vas a poder. Aunque estés confiado en Egipto para con sus carros y su gente de a caballo. ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? ¡Ah, caramba! Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Oh, ahora está hablando de parte de Dios. Y es terrible. Satanás también te hace creer que hay mensaje de Dios. Y tú tienes que ser suficientemente hábil en el uso de la palabra para entender cuándo es palabra de Dios y cuándo no. Yo he llegado a tener consejerías en que una persona, el marido generalmente, dice, es que Dios quiere que yo sea feliz y ya no soy feliz con mi esposa. Es justo que me separe y busque una vida donde yo pueda ser feliz y servir a Dios. ¿De dónde salió eso? No salió de Dios, no salió de la palabra. Eso no es lo que Dios quiere. Aguas porque Satanás puede engañarte a creer que tu propia naturaleza, el enemigo está hablando como si fuera Dios y tienes que conocer bien la voluntad de Dios para no equivocarte. Por eso necesitas permanecer en la palabra, conocer la palabra. Bueno,
En tu caso, pues, obviamente estás buscando eso, si no, no estarías aquí enchufado a la tele queriendo conocer la voluntad de Dios. Pero persevera en eso. Está tomando la voz de Dios como si fuera suya. Verso 26. Entonces dijo Eliakim, hijo de Hilcías, hijo de Sebna, y Joa al Rabsaces. Entonces le contestan: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, a oídos del pueblo que está sobre el muro. O sea, lo que le están diciendo es: háblanos en el idioma que nos podemos entender, en tu idioma, en arameo, pero no nos hables en hebreo, porque el pueblo te va a escuchar y no queremos que escuche el pueblo. Y yo creo que todavía están equivocados, porque, porque no gana nada cubriendo las apariencias. Está tratando de negociar, o sea, este hombre está viniendo a destruirte, te está diciendo que viene en el nombre de Dios, y tú le dices: pero háblame bajito. Es como, ah, con mi esposa, cuando discutimos, nosotros nos encerramos en el cuarto para que mis hijos no escuchen. Ok, es solo guardar las apariencias. Tendrían que aprender a discutir sin matarse, sin que sus hijos se espanten, ¿no? Es solo guardar las apariencias. Y número dos, no se puede negociar con Satanás, no se puede negociar con el enemigo, no se puede negociar con el Rapsaces. No se están dando cuenta de una cosa. Si Dios les hubiera mandado que vayan a destruir, ¿por qué no están destruyendo? ¿Por qué están ahí parados en la puerta tratando de decir entréguense? Si Dios los mandó a destruir, deberían estar destruyendo todo, deberían estar quemando todo. Verso 27. Fíjate la respuesta del Rapsaces. El Rapsaces le dijo: me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y a beber su propia orina con vosotros. Lo que le dices: ajá, quieres que te enteres tú y tu rey, pero no se enteren los otros hombres que van a morir dentro de unos días cuando sitiemos toda la ciudad y no tengan más que comer que su propio estiércol y más que beber que su propia orina. Ellos también tienen que saber cómo ustedes ya están derrotados y bla, 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 bla. Verso 28. Entonces el Rapsaces se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá. Le dijeron: no hables en lengua de Judá. Y dijo: no, pues ahora más fuerte y en pie. Y habló diciendo: oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. ¿El gran rey? ¿El rey de Asiria? Bueno, solo a ojos humanos. Verso 30. Verso 29. Así ha dicho el rey: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. ¿Qué tanto se parece este Rapsaces a Satanás? Porque Satanás viene y te dice: ¿piensas que Dios te puede librar? Yo vengo de parte del rey de este mundo, del Señor de esta tierra. Fíjate, no pienses que Ezequías te puede librar. Y no os haga Ezequías, verso 30, no os haga Ezequías confiar en Jehová diciendo: ciertamente Jehová nos librará y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. Que Ezequías no les haga creer que Dios les va a proteger. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria. Este es el mensaje de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno de las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano, de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová nos librará. ¡Qué espantoso! Lo que les está diciendo es: ese rey lo que quiere es que ustedes mueran, pero síganme a mí. Si me hacen caso a mí, si se pasan a mí, yo les voy a dar a cada quien su terreno. Cada quien, no, ¿para qué van a estar encerrados en Jerusalén, muriendo de hambre, con sed, con temor, con angustia, apretados, cuando podrían estar en su viña, en su higuera, cada quien en su casa, hasta que yo venga y los lleve a un lugar donde haya miel, donde haya grano, donde haya prosperidad? Claro, ya lo vimos la semana pasada. Asiria se llevó al reino del norte. ¿Pero cómo se los llevó?
Se los llevó desnudos, amarrados, encadenados de la boca. Y Satanás nunca te va a decir, oye, hazme caso. Si tú me haces caso, vas a destruir a tu familia, vas a lastimar sus corazones, vas a crear traumas en tus hijos, vas a romper todo el testimonio que habías querido darle a tu vecino, lo vas a destrozar. No te va a decir eso. Te va a decir, sígueme. ¿Qué es lo que quieres? ¿Felicidad? Yo te puedo dar felicidad. ¿Qué es lo que quieres? ¿Paz? Claro, ahí donde estás en tu casa con tu esposa, yo te puedo dar una paz distinta. Por supuesto que no, ahí no vas a encontrar paz. Que no te engañen, que Dios es poderoso para hacer esto, que Dios es... No, ven conmigo. Fíjate cómo más dice él. Además es curioso porque lo que le está prometiendo es lo que Dios les había dado. La tierra que fluye leche y miel está ahí, no está en otro lado. ¿Por qué escuchar al Rabsaces? Verso 33. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? A ver, el rey de Asiria viene conquistando todo. ¿Acaso hay alguien, algún otro dios que haya librado de su mano, de la mano del rey? ¿Alguien acaso ha sido librado? Como Satanás te dijera, ¿acaso no hay cristianos que se han divorciado y ahora viven mejor? ¿Acaso has visto que no has notado que el vecino desde que se divorció ya está feliz, ya está bien? Verso 34. ¿Dónde está el Dios de Hamat y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaim, de Jena y de Iva? ¿Pudieron estos librar de Samaria de mi mano? ¿Librar a Samaria de mi mano? Y claro, en toda esa zona de Samaria, ¿no? Toda el reino del norte tenía un montón de ídolos. ¿Y si acaso esos ídolos pudieron librarlos de mi mano? Verso 35. ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Ninguno de estos otros dioses ha logrado salvarlos. ¿Tú crees que Jehová lo va a hacer? ¿Qué tiene Jehová de distinto? Y entonces yo creo que entonces Ezequías le cae el 20. El pueblo calló y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho, no le respondáis. Entonces Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, Sebna, escriba, Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras del Rabsaces. Y Ezequías toma una buena decisión. No tienes que discutir con Satanás, no tienes que discutir con la tentación. A la tentación no le tienes que explicar por qué no vas a ceder. Tú tienes que simplemente decir, a Dios voy a entregar mi vida. He consagrado mi vida a Dios. Estos dioses, sí, estos dioses han caído porque pues no son nada, son ídolos. La diferencia con Jehová es que Jehová está vivo. Ahora, ¿cómo va a responder Ezequías? ¿Qué es lo que va a hacer? Eso lo veremos la próxima semana. Y no te pierdas cómo Ezequías ahora sí va a responder correctamente. ¿Qué tenemos en este texto? Vemos un gran hombre. Ezequías fue un gran hombre, consagrado a Dios, pero no es un hombre perfecto. Y cometió errores, empobreció toda la nación al entregar todo a Asiria. No debía haberlo hecho. ¿Qué es lo único que logró? Pues que volviera más rico y más poderoso. De esa misma manera, ¿sabes qué? Hay veces que tú y yo la regamos y no confiamos y nos falla la fe y nos falta la esperanza y nuestros ojos, en vez de estar en el autor y consumador de nuestra fe, están en el mundo. Y como Pedro en la tempestad nos hundimos. Pero el Señor es fiel y Dios no te va a soltar. Vuelve a poner tus manos donde tienen que estar. Quita las manos del pecado, ponlas nuevamente, levanta las manos, como dice Pablo, levantando las manos santas sin ira ni contienda. Pon tus ojos en el Señor. Regresa a la confianza. ¿Te acuerdas lo que leímos? Dios los ha escogido, le dijo Ezequías a los sacerdotes. Y nosotros hemos sido hechos reyes y sacerdotes y Dios nos ha escogido. ¿Para qué? Para consagrarnos. Y si tropezaste, bueno, si el día de hoy estás acá, es que estás vivo. Y si estás vivo, hay esperanza. Acuérdate, lo último que se pierde no es la esperanza, lo último que se pierde es la vida. Mientras estés vivo, tienes la opción de mirar al cielo y clamar
a tu Dios y clamar a tu Padre. Y Dios puede santificarte. No discutas con la tentación, no discutas con el enemigo. Entrégale tu vida al Señor. Descansa en eso. Y veremos la estrategia que tiene Ezequías la próxima semana. Vamos a orar. Señor, gracias porque en tu gran misericordia nos has permitido pues ver cómo tú obras. Sí, Señor, hay ataques en los que hemos fracasado, hemos sido derrotados, nos hemos rendido ante el enemigo más de una vez, ante la tentación más de una vez. Perdónanos, Señor, por no confiar en que la paz, el gozo, la tierra que fluye leche y miel, no está en otro lugar sino donde estás tú. Perdónanos por haber pensado que en nuestras fuerzas podemos ser librados y vuélvenos al lugar donde deberíamos estar. Vuelve nuestros ojos hacia ti, nuestros pasos hacia tu camino, nuestras manos, Señor, hacia la santidad. Haz tu obra en nosotros. Recuérdanos tu fidelidad una y otra vez, que al final del día tú nunca has fallado. Tú nunca nos has dejado con la mano extendida. Ven a nosotros, Señor. Perdónanos, líbranos de la tentación y que sea para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.